hicimos el cálculo para la corriente 1 que nada más consiste en C4 y en isobuteno para saber cuánto de C4 es cuánto de isobuteno. Si apenas tenemos una corriente. Necesito alimentar para obtener cuánto, 7000 kilogramos por hora de MTBE. Entonces ya tengo la primera corriente. Lo que hice aquí fue también para comprobar que la alimentación efectivamente fuera 51% mol de C4, 49% mol de isobuteno. Vimos la importancia de saber, pues aquí son muchas reglas de tres y es muy sencillo, ¿no? Realmente no debería haber problemas en esos aspectos. Y bueno, esa es la corriente 1. Vamos a pensar en la corriente 2, que es la de metanol. ¿Qué nos dice el metanol? El metanol se alimenta un 10% en exceso. Bueno, y aquí también seguramente han visto en sus materias de procesos 3, de procesos de separación, que hacer cálculos en base masa y en base molar no es lo mismo. Y dependiendo de lo que tenga que hacer, señor, cámbiase para acá. Estoy aquí enfrente y su teléfono aquí en mi escritorio. A quien ya con su teléfono, no me hagan sentir maestra de primaria, por favor, ya estoy tratando con gente adulta. Y no es mala onda, pero sí, no pueden haber esas actitudes aquí. Estoy tratando ya con adultos, con gente profesional que está volviendo profesional. Entonces, si los veo ahí asonzados en su teléfono, pues allá, porque tenemos todo. El teléfono. Entonces, disculpen, pero que tenga que recurrir a estrategias dignas de primaria y de secundaria, donde las personas están en formación y no saben tener autocontrol, ¿no? Entonces, por favor, sus telefonitos, guárdenlos en su mochila, por favor. Bien, entonces estamos viendo esto. También es importante que sepamos cómo se saca una fracción mol o un porcentaje molar, o una fracción masa o porcentaje másico. Queda con esta ecuacióncita, ¿no? Entonces nos quedamos en que el metanol se alimenta en exceso un 10%. Ya no me acuerdo si calculamos eso. Entonces aquí alimento metanol. No lo calculamos así. Vamos a analizar nada más. Hicimos la reacción ideal para un mol. Luego lo escalamos para 7000 kilogramos hora de MTBE. Luego dijimos, bueno, esa es la reacción real. Ahora vamos a analizar la reacción que tiene un 97% de conversión y obtuvimos estas cantidades. 2683, y aquí tengo cantidades que no reaccionaron, etanol alimentado, la reacción real, y aquí puse de isobuteno, se pone en 4093, tengo que hacer el cálculo, aquí cómo salió esto, no es etanol, sí lo calculamos, pero aquí no es etanol, me equivoqué, es metanol, faltó la M. Metanol. Ok, ahí está calculado entonces en exceso. Entonces, bueno, como sí está calculado, tengo los datos suficientes para poner la corriente 2. La corriente 2, ¿no? Vamos a ponerla aquí. Corriente. Bueno, la corriente 1 que es C4. Normalmente se identifica, ¿no? C4 más isobuteno. La corriente 2 sería metanol. ¿Qué es lo que voy a copiar? Pues voy a copiar todo esto, control C, control V, nada más voy a borrarle borrar contenido, todo, y también el formato. Entonces, esta corriente de metanol, ¿qué tiene? ¿Tiene C4? No. ¿Isobuteno? No. ¿Metanol? Sí. ¿Cuánto? 85, ¿no? Luego, ¿tiene agua? No. ¿Tiene MTBE? No. Ok. Vamos a hacer los flujos molares. ¿Qué hago? Dividir esto entre
peso molecular, que aquí lo hice, ahí está en orden. Ya nada más arrastro. Ahí está. Corriente 3. ¿Qué tiene la corriente 3? C4. Corriente 3, vamos a ponerle productos del reactor. O salida a reactor, como ustedes quieran. Ok, aquí la salida del reactor, ¿qué es lo que va a tener? C4, isobuteno, metanol y MTB. Ok, ¿cuánto de C4? ¿Cuánto de C4? ¿Qué cantidades, qué operación tendría que hacer ahí? Por 4.787. ¿Cuánto? 4.787. Exactamente, porque estos no reaccionan, entran al reactor y salen sin reaccionar prácticamente. Ok, puedo jalar ese dato de ahí. Isobuteno. 4.593. No. 137. Exactamente, la parte de isobuteno que quedó sin reaccionar. De metanol, 333. la parte de metanol que 141. queda sin reaccionar. Agua. No hay agua No hay en agua, esta no hay reacción, agua. No hay ni agua. entra en la alimentación MTB. 7000. Ahora, mi balanza aquí, yo lo que tengo que estar corroborando a cada paso es que los balances de masa se cumplan. ¿Está cumpliendo? Pues no lo sé, tengo que ver. Si hago un balance por componente ese no se va a cumplir, ¿por qué no se va a cumplir? Si hago un balance por componente, ¿por qué no se cumpliría? Estoy quitando lo de la que no reacciona. Pues algo relacionado, es simplemente porque hay reacción. Cuando hay reacción hay cambio de número de moles, ¿no? Y cambio de masa. Entonces las especies químicas se transforman unas en otras. Por esa razón, el balance por componente en un reactor o en una sección donde hay reacción pues no es tan eficiente, no lo puedo hacer tan fácilmente, tengo que meterme en cuestiones de cinética y en cuestiones de conversión. Pero el balance global sí lo puedo cumplir. Aquí voy a hacer nada más una balance global. ¿Cómo sería el balance global? 1 más 2 es igual a 3. En masa tiene que ser, ¿eh? Ok. 1 más 2 menos 3 tiene que ser 0. ¿Y en número de moles pasará lo mismo? Aquí lo puedo hacer muy rápido. Bueno, tendría que hacer el número de moles aquí, ¿verdad? Que sería flujo másico entre peso molecular, arrastro para tener el número de moles. ¿Qué tendría? ¿Qué creen que tendría? Bueno, aquí ya estoy viendo, doble clic, mi balance para el número de moles. 167 más 90 me da 98. O sea, tengo dos moléculas, 2 moles se convierten en 1. Entonces el número de moles no, el balance molar no se va a cumplir porque hay un cambio de especies químicas. Lo que sí podría decir y lo que sí podría asegurar, bueno, y esto tampoco se cumpliría, es que dos reactivos o 2 moles de algo me producen 1. Pero como estoy alimentando, o sea, lo normal, si la reacción se llevara a cabo al 100%, el número de moles totales, ¿cuál es el número total de moles totales que entran? 257. Esto, 167 más 90. Me debería dar, bueno, ahí son 257. Me debería dar 125, o sea, todo se reduce a la mitad. Pero no me está dando eso, ¿por qué? Porque la reacción es incompleta, porque hay moles que entran al reactor y no reaccionan. Y bueno, pero el balance global en masa se cumple y ya con eso es lo que tengo, ¿no? Regresémonos a nuestro diagramita. La siguiente parte dice separador por destilación. Aquí en la descripción del proceso me dice,
En un proceso típico, la conversión de isobuteno en el reactor es 97%. El producto se separa del metanol no reaccionado y cualquier compuesto C4 por destilación. Apenas iría aquí. Por destilación. ¿Dónde veo lo de destilación? La recuperación del MTBE en la columna de destilación es 99.5%. ¿A qué se refiere eso? ¿En qué parte de mi diagramita estoy? En la corriente 5. Yo tendría que hacer la 3, la 4 y la 5. Vamos a dibujarlo bien hecho. Bueno, no tan bien hecho porque es tardado. Pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor que se pueda. Entonces voy a analizar una columna de destilación. Vamos a hacerlo lo más. Aquí mi columna de destilación, normalmente hablamos de fraccionación, pues debe ser una columna de platos, dibujamos los platos o las etapas. Ajá. Aquí el dibujo pues podría ser no tan específico. Podría poner todos los accesorios. ¿Cuáles serían los accesorios? Podría poner válvulas, tanque de balanceo, condensador, reboiler, o simplemente decir, bueno, esto es mi columna de destilación. Y aquí yo tengo las corrientes 4, 5 y 3. Se trata de hacer los cálculos ahorita, no tanto de hacer el dibujo. Ya para hacer el dibujo, ustedes lo hicieron en AutoCAD, ¿no? Muy bien. Entonces aquí voy a copiar. Vamos a darle formato también a los números para que no se vea tan feo. Okay. Vamos a poner esto aquí como imagen para verlos. Oye, esta es mi corriente alimentada. ¿Okay? ¿Dónde va a estar el corte? Tengo esa corriente que entra en mi columna de destilación. ¿Qué voy a separar de qué? El MTB, los C4 y el metanol. Ok. ¿Por dónde salen los C4 y el metanol? 4. ¿Por dónde? Por la 4. Ok. Entonces aquí arriba voy a tener C4, isobuteno sin reaccionar, Y metanol. metanol. Y acá MTB. voy a tener principalmente. Entonces aquí en la descripción del problema me dice, ¿qué me dice? Que el MTB tiene un aprovechamiento del 90. Comparación del MTB de la columna de destilación es de 99,5. Ok. Preguntas como ingenieros. ¿Qué se preguntan ustedes como ingenieros ahí con ese dato? 99.5%.
¿Cuáles serían las preguntas comunes? Que tampoco se pueden responder. Bueno, no. Primer pregunta, 99.5% ¿qué? En peso, en masa, molar. No me lo dice el libro. Pero yo soy ingeniero, ¿qué supongo? Vamos a suponer masa. ¿Ok? Bien. Me dice que es esencialmente puro. ¿Y qué será el resto? ¿Agua? Pero si no está entrando agua. ¿Será razonable suponer eso, que son las otras sustancias? No, ¿No? ¿Por qué no? porque están saliendo por la corriente número 4. Un 0.5% en masa de qué es precisamente. A ver, aquí se trata de pensar, y sí, el 0.5% restante es de otras sustancias. Lo que tenemos que pensar como ingenieros es qué otras sustancias son. Considero las otras tres, o sea, ¿cuáles serían las otras tres? Serían los C4, el isobuteno y metanol. ¿Esas tres estarán en la misma proporción? O sea, lo que sale arriba lo multiplico por, bueno, hago los cálculos siguientes y esa cantidad se parte igual abajo. ¿O será más razonable pensar que, a ver, los C4 son gases, el isobuteno es un gas, el metanol es un líquido a temperatura ambiente? ¿Será más razonable pensar que principalmente el 0.5% que sale por abajo será metanol y no gases? Eso es lo que tengo que, bueno, eso es lo que tengo que pensar como ingeniero, o ese es el tipo de pensamiento que debo tener. ¿Con base en qué? Bueno, pues en la experiencia haciendo procesos y destilaciones multicomponentes, con la experiencia que tenga haciendo otros diagramas de flujo, con la experiencia que tenga en conocimientos de termodinámica, de fisicoquímica, lo que sepa de presiones de vapor. Ajá. Eso es lo que hace, o sea, no es nada más que yo diga así a lo babas, solamente va a haber 5.5% y cómo lo voy a distribuir, sino es una justificación desde el punto de vista de la ingeniería, y no nada más desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista de la ingeniería química y todo el bagaje, el background que tienen de termodinámica, de fisicoquímica, lo que ven en balances, lo que ven en procesos de separación, lo que saben de destilación. Todo eso es lo que me permite tomar decisiones para poder suponer adecuadamente. Entonces, bien, acá tengo un porcentaje de recuperación de MTB en la columna de destilación, 99.5%. Quedamos que ese 99.5% va a ser masa. Entonces vamos a copiar esta tabla, vamos a pegarla abajo, vamos a ponerle corriente 4. ¿Cómo le ponemos a la corriente 4? Destilado. Y normalmente también le puedo poner destilado columna 1 en caso de que yo tenga varias columnas de destilación. En la corriente 5, fondos. Ajá. Y le puedo poner fondos columna 1 o fondos primer proceso de separación, como ustedes quieran. Aquí vamos a borrarle cosas. Acá nos vamos a inicio, borrar todo. Acá también, borrar todo. Y acá también, borrar todo. Listo. Aquí hay algo que no está bien. Ya se corrigió. Bien, entonces en el destilado, ¿qué analizo primero, el destilado o los fondos? ¿Y por qué? Piénsenlo como ingenieros, tiene una razón de ser. ¿Qué corriente voy a analizar primero? ¿Qué corriente voy a escribir primero? ¿Sobre cuál voy a trabajar primero? ¿Y por qué? ¿Fondos o destilados? Fondos porque sabe el porcentaje De recuperación del MTB. Correcto. El MTB me dice que el porcentaje de recuperación, aquí vamos a poner nuestros datos al inicio, ¿eh? Acá
insertar aquí celdas. Insertar, desplazar las celdas hacia abajo. Aquí sería porcentaje de recuperación MTBE, columna de destilación. Y es del 99.5%. Listo. Y aquí me lo redondea a 100, vamos a moverle los decimales para que no me lo redondee a 100. Ahí está. Entonces, ¿cómo haría para el cálculo de MTBE aquí? ¿Qué sería? ¿Cómo haría el cálculo? Lo que tiene que salir en la corriente 3. ¿Qué número es? 79. No, pues sí, 7000 o 79, ¿cuál tomo? 7000 porque quedamos que íbamos a tomar porcentaje masa, no porcentaje mol, vamos a tomar el 7000 porcentaje masa. No, señor, no se ponga nervioso. Por el porcentaje de recuperación. ¿Por el porcentaje de recuperación o por 1 menos el porcentaje de recuperación? Bueno, por porcentaje de recuperación. Y por ejemplo, para la corriente 4 en el destilado, ¿cómo tendría que ser? Puede ser de dos modos. Una diferencia. Uno sería lo que entra en la corriente 3 de MTBE por 1 menos el porcentaje de recuperación. Salud. Recuperación de MTBE en la columna de destilación. Y ahí estaría, salen 35 kilogramos hora de MTBE. ¿Qué es lo que haría esto con mi problema? Aquí hay dos opciones también, ingeniero, ¿verdad? El problema me dice que debo obtener 7000 kilogramos por hora de MTBE, ¿cierto? O de una corriente de MTBE. Yo puedo pensarlo de dos modos. ¿Cuáles serían esos dos modos? Porque esta ya es la corriente. La corriente 5 ya es mi producto. Fondos. También sería el producto MTBE. Puedo pensarlo de dos modos. Ok, yo necesito que aquí sean 7000 y bueno, pues no van a ser 7000. Aquí es razonable también pensar que de C4 ¿cuánto voy a tener? ¿De C4? 0. ¿De isobuteno? 0. ¿De metanol? Bueno, punto 5. Pero se tiene que hacer el cálculo todavía. ¿Punto 5 de qué? ¿Qué cálculo tendría que hacer? ¿Agua? No. 0. Entonces aquí el metanol me tiene que completar ¿cuánto? Sí, ¿no? Sería... Sería completar, ¿no? 7000 por... En fin, yo podría hacer aquí... Si mi corriente tiene que ser de 7000, yo tomaría este de aquí, 7000 por la pureza que estoy obteniendo en esa columna de destilación. La pureza, o más bien, si esta es la pureza, ¿cuáles serían las impurezas? Ah, pues 1 menos eso, ¿ah? 1 menos eso son las impurezas. Y esa es la cantidad de metanol que voy a sacar por aquí, que también da 35. Listo. Ahora para las demás, aquí flujo másico de C4, ¿cuánto sería? ¿Cómo hago el cálculo de los C4 que están saliendo por el destilado? Señor, ¿cómo hago el cálculo de los destilados? De los C4 que están saliendo del destilado.
¿Cuántos C4 salen en la corriente 4? Exactamente. Pues todo lo que entró, menos lo que no se ve en los fondos, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el cálculo adecuado. Todo lo que entró de C4, menos lo que se va de C4 en los fondos, que yo ya estoy diciendo que pues, los C4 son un gas ligero, difícilmente se va a ir en ese líquido. De isobuteno, ¿cuánto sería? Lo que entra de isobuteno menos lo que se va de isobuteno en los fondos. O sea, sería prácticamente esta misma cantidad. De metanol, ¿cuánto es de metanol? Lo que entra de metanol menos lo que se va en los fondos. Aquí va a tener 306. ¿De agua? No, 0. Ahora, ya ahí están mis cálculos. ¿Cómo compruebo si esto está bien? Ok, vamos a hacer un balance. Aquí sí, ¿hay reacción? ¿Hay reacción en la columna de destilación? ¿Sí? No, pues no. La columna de destilación nada más está destilando, no hay reacción. Entonces, en este caso, como no hay reacción, el balance por componente, porque los componentes o las especies químicas no se están transformando, el balance por componente también se debe cumplir. ¿Cómo voy a hacer o cómo voy a ver que se cumple el balance por componente? Pues vamos a hacerlo, ¿no? Balance, ¿cómo sería el balance? Las corrientes serían 3, la corriente 3 es igual a 4 más 5. Entonces 3 menos 4 menos 5 me tiene que dar 0, ¿no? Y aquí yo empiezo para los C4. ¿Cuántos C4 entran? 4.787. Ok. Menos, ¿cuántos salen por el destilado? 4.787. ¿Cuántos salen por los fondos? 0. Y esto me tiene que dar 0. Y ya nada más arrastro, ¿no? Para el isobuteno, ¿qué es lo que está haciendo? Isobuteno en la alimentación es igual a isobuteno en el destilado más menos, bueno, es igual a isobuteno en el destilado más isobuteno en los fondos. Si yo resto me tiene que dar 0 y ahí está el 0. Para el metanol, lo mismo, y verifico. El metanol alimentado menos el metanol en el destilado más lo que se da en fondos, me tiene que dar y me da 0. Agua pues no entra y me da 0. Y MTBE, también el balance me da 0. Y el balance global, o sea, toda la cantidad de masa que entra es 0. Y si yo hiciera el balance por número de moles, caray, ¿qué falló? No me da 0, me debería dar 0. No se han calculado. Eso es lo que falló, que no he hecho los flujos molares, ¿no? Esto entre pesos moleculares. También tengo que asegurarme que los pesos moleculares estén en el mismo orden que yo estoy poniendo en mi tabla, porque si no, no va a funcionar. Flujos másicos es igual a esto entre pesos moleculares, arrastro. Todo esto lo puedo hacer a mano. Es un poco más tardado, pero lo puedo hacer a mano. Y ahora sí está mi balance de moles. Ahí está, se cumple. Ya hicimos la columna de destilación, ya tenemos hasta la corriente 5. ¿Qué sigue? Aquí ya está mi producto MTBE. Les decía dos opciones. Yo puedo considerar, y ustedes me van a decir que será lo mejor. El problema me dice que debo obtener una corriente de MTBE de 7000 kilogramos hora. Y también me dice la pureza que voy a obtener en esta columna de destilación, 99.5%. Opción 1, lo dejo así. Estoy obteniendo 7000 kilogramos, una corriente de 7000 kilogramos por hora de MTBE con una pureza del 99.5%. Opción 2, considero que la corriente tiene una pureza de ¿cuánto? De 99.5%, pero voy a hacer lo necesario para que aquí me dé 7000. ¿Qué será lo preferible? Pues en realidad ambas cosas, como la pureza es alta, ambas cosas serían válidas. Pero si yo quisiera que aquí me diera 7000, mi corriente obviamente me tendría que dar un poquito mayor el total. Pero aquí para tener efectivo 7000 de MTBE, ¿qué tendría que hacer? Acá, utilizar, ¿qué cosa? Sí, utilizar el solver de Excel y decir, a ver, ¿de cuánto
¿Cuál sería mi celda objetivo? Celda objetivo esta. Que eso sea 7000. ¿Y qué va a modificar? La alimentación. Ya. Los 7000 no le dan producción. Bueno, yo quiero que esto sea 7000, pero lo que va a tener que modificar, pues sería, vamos a ver, este 7000, ¿de dónde sale? Aquí está mal. Tendría que hacer referencia a este y este al anterior, para que en automático se cambie. Vamos a cambiarle aquí, vamos a ponerle 7010. ¿Qué me tiene que cambiar? Me tiene que cambiar todo lo demás. Y aquí, obviamente, aumenta. Ahora sí está en función. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Acá le pongo datos, solver. La función objetivo es esta. La celda objetivo es esa. Que tenga un valor de 7000 y que me modifique cosa del nivel de producción. Aquí. ¿Yo cuánto tenía de salida? 6.965. Había 35 que me faltaban. ¿En cuánto creen que se aumente? 35 que me están faltando, ¿no? Aproximadamente. Y aquí ya tendría mis 7.000. Pero no pasa nada, ahorita vamos a dejarle 7.000. Es válido también decir, usted tiene una corriente de MTB de 7.000 con una pureza de 99.5%. Ahí sí. Por ejemplo, no sé si sabían de las monedas de plata. ¿Han visto las monedas de plata? Sí saben que en la plata existe una ley que, de acuerdo a la legislación en México y en el mundo, a las cosas que tienen plata se les tiene que poner la graduación. ¿Qué porcentaje en peso tiene de plata? No sé si ustedes sepan que hay una onza